Hola estimados estudiantes, en este video vamos a aprender a realizar las tablas de verdad para las fórmulas proposicionales. Como hemos mencionado en el último video, una fórmula proposicional es la representación simbólica de una proposición compuesta, ¿no? Bien, entonces para este cometido he preparado otro documento donde voy a indicar los pasos que debemos realizar para obtener el resultado final de una proposición compuesta o una fórmula proposicional. Bien, partiremos por identificar cuántas proposiciones participan de esta fórmula proposicional. Aquí tenemos la fórmula proposicional, entonces tengo que identificar cuántas proposiciones simples están participando en esta. Puedo observar una proposición P, una proposición Q y una proposición R. Por lo tanto, en esta fórmula proposicional participan tres proposiciones simples. Entonces, he preparado una fórmula también aquí, donde voy a anotar cuántas proposiciones participan, 3. Y me sale ya con una fórmula que las posibles combinaciones son 8. 8 posibles combinaciones. ¿Y cómo obtenemos este número? Tenemos una fórmula para encontrar este número de combinaciones, la cual es 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones que participan en la fórmula proposicional. Bien, entonces, como hemos mencionado, tenemos dos columnas, ¿no? Una base vertical que separa. Aquí vamos a anotar las proposiciones simples y a este otro lado vamos a anotar siempre la fórmula proposicional. Vamos a hacerlo de forma ordenada, PQR. Entonces, primero debería ir la proposición P, luego iría la proposición Q y luego la proposición R. Bien, tenemos 8 posibles combinaciones. ¿Cómo vamos a distribuir estas combinaciones? Voy a partir por esto. Tengo 8, la mitad sería 4. Entonces, para la columna de P voy a distribuir por la mitad. 4 valores verdaderos, 1, 2, 3, 4, y 4 valores falsos, 1, 2, 3, 4. Luego, para la proposición simple Q, voy a dividir por la mitad los 4 verdaderos, que sería 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos nuevamente, 2 falsos. Para la última proposición tenía 2 opciones de verdad. Lo voy a dividir por la 2, serían a 1. Entonces, un valor verdadero, 1 falso. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Listo. Entonces, esas serían las posibles combinaciones. Ahora sí, para encontrar el resultado o la resultante de esta fórmula proposicional, vamos a operar de esta manera. Vamos a identificar la negación si está actuando directamente sobre una proposición simple. Si la negación actúa sobre un paréntesis o un corchete, no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente identificamos la negación que esté actuando directamente a una proposición simple. En este caso tenemos esa opción. No está negando directamente a una proposición simple. El mismo caso es acá, donde la negación actúa sobre la proposición R. Entonces, esos primero vamos a resolverlos, ¿no? Entonces yo diría, no P, entonces hay que negar P. Si tengo el valor de verdad aquí, P es verdadero, negado sería falso. El segundo valor es verdadero también y sería falso. El tercero es verdadero, sería falso, negado. ¿Verdad? Negado, falso. Y luego viene aquí continuamos, estamos trabajando con esta columna, ojo, porque es la columna de la proposición P. Luego viene falso, 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 falso. Negado, falso sería verdadero, ¿no? Entonces tenemos verdad, verdad, verdad y verdad. Listo. Lo mismo, como hemos identificado la proposición R está afectado directamente por la negación, lo mismo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta otra columna, con la columna de la proposición R. Bien, el primer valor es verdadero, pero aquí me dice negado, hay que negarlo. Si a verdad lo negamos va a ser falso, luego viene falso, sería verdad, sería así, ¿no? Falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Listo, ya tenemos elaborado de esas dos columnas, ¿no? Negado esas dos proposiciones. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es resolver los paréntesis. Y luego, si existiera
corchetes, luego resolvemos los corchetes y por último resolvemos las llaves, ¿no? Entonces lo que tendríamos que resolver aquí sería el paréntesis, el paréntesis. Bien, para diferenciar este primer paso que hemos elaborado, voy a cambiarle de color a estas columnas, solamente para identificar que he elaborado primero este paso, con estas dos proposiciones. Bien, así. Entonces voy a resolver el paréntesis, pero fíjense, está actuando Q o exclusivo con no R. Los resultados de no R sería toda esta columna, los resultados de no R. Ya lo hemos resuelto, ¿no? Entonces tengo que vincularlo con los valores de Q. Pero fíjense, observar esta columna de acá, de Q, con la de no R, es un poquito complicado. Para facilitarnos esto, podemos copiar los valores de Q en la parte derecha, ¿no? Podemos copiar. Entonces vemos, dice verdad, verdad, falso, falso. Entonces voy a hacer eso. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Bien, a esto no lo voy a cambiar de color porque solamente estoy copiando, no estoy resolviendo nada. Aquí sí voy a resolver, ¿no? Voy a aplicar la tabla de verdad del O exclusivo. Bien, tenemos que recordar eso, ¿no? ¿Cuál es la regla para el O exclusivo? Si los dos valores coinciden, es decir, son idénticos los dos valores, entonces el resultado con el O exclusivo es falso. Entonces podríamos identificar esos casos. Aquí tenemos verdad y verdad, entonces sería el valor resultante falso. Aquí tenemos falso, falso, entonces sería falso. Luego tenemos aquí verdad y verdad sería falso. Y falso, falso sería falso. Y los demás casos serían verdaderos. Entonces verdad, verdad, verdad y verdad. Listo. Este es el segundo paso que hice. El primer paso es el color celeste. Entonces a este le voy a cambiar de otro color, no se le voy a poner un verde. Listo. Ya es resuelto hasta aquí el paréntesis. El paréntesis ya estaría resuelto. Entonces, este paréntesis se tendrá que resolver con el conectivo lógico entonces o el conectivo de implicación. Pero el antecedente del entonces sería no P, que su resultado sería esta columna. Ahí tenemos el resultado. Entonces sería no P, entonces el resultado del paréntesis, que sería toda esta columna. Entonces tenemos que trabajar con estas dos columnas, bajo el conectivo lógico entonces, o la implicación. Bien, entonces tenemos que recordar la tabla de verdad de la implicación. El único caso cuando es falso en la implicación es cuando el antecedente, la primera columna, sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces tenemos que identificar esos casos, ¿no? Entonces veremos. Solamente me interesaría donde empiece con verdad. Aquí tengo verdad, pero el consecuente es verdad, no me interesa. Aquí es verdad y que es el consecuente es falso. Entonces esta fila sería falsa. Y el siguiente también, fíjense, verdad, falso, va a ser falso. Esos únicos casos serían falsos. Bien, entonces completemos. Como dije, este va a ser falso, perdón, este será falso. Y los demás casos serán verdaderos. Verdad, 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 verdad. Y el último, verdad. Listo. Con esto habríamos concluido la tabla de verdad para esta fórmula proposicional y donde el resultado final sería esta columna. Esta columna sería su resultante de esa fórmula proposicional. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a elaborar la tabla de verdad para esta fórmula proposicional. Tenemos que identificar cuántas proposiciones simples participan. Tenemos P, Q, este mismo Q. Ojo, aquí solamente está negado, pero sería la misma proposición simple Q. Aquí P y P son la misma. Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? Dos, que están anotadas aquí. Bien, entonces yo quisiera hallar las posibles combinaciones que tengo para este caso. Tendría que anotar aquí dos proposiciones. ¿Cuántas combinaciones tengo? 4. La mitad de 4 sería 2. Entonces, para la primera proposición, 2 valores de verdad y 2 valores de falsedad. La mitad de 2 sería 1, entonces aquí sería verdad, falso, verdad, falso. ¿Listo? Bien, lo que vamos a hacer es identificar si hay las negaciones actuando directamente sobre las proposiciones simples. El caso aquí es de P y de Q. Tenemos los dos casos. Entonces, negando tenemos falso, falso, verdad, verdad. Para Q tenemos falso, verdad, falso, verdad. No hay más, solamente son esos dos. Luego tenemos que ir a los paréntesis, ¿no? Entonces vemos en el paréntesis quiénes están involucrados. No P, entonces Q. ¿No? Entonces tenemos que recordar la tabla de verdad de la implicación. Para facilitar, como les dije, voy a copiar los valores de Q
de la parte izquierda. Para podernos identificar voy a cambiarle de color también a este primer paso que hice, con azul, como en el anterior ejercicio, y voy a copiar aquí los valores de Q, que sería esta columna. Esta columna voy a copiar aquí para facilitar encontrar el valor de verdad bajo la implicación. Entonces tengo verdad, falso, verdad, falso. Luego, la tabla de verdad de la implicación me dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en ese único caso es falso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso? Sería esta última fila donde tengo verdad y falso. Entonces, este sería falso. En los demás casos tendría que ser verdadero, ¿no? Verdadero. Bien, este es el segundo paso que hice, lo voy a cambiar de color, vamos a ponerlo con un verdecito. Bien, luego de los paréntesis tenemos que realizar los corchetes. Entonces, bajo los corchetes está toda esta proposición. Ya hemos resuelto el paréntesis, ya hemos negado esta proposición, solamente nos faltaría realizar el conectivo y. Bien, la tabla de verdad de la conjunción me dice que si los dos valores son verdaderos, ese único caso será verdad. Bien, entonces tenemos que ver la columna verde con la columna azul. ¿Dónde coinciden los valores de verdad? Sería acá, ¿no? La segunda fila, este sería el único caso de verdad. Entonces los demás casos serían falsos. Los completamos, falso, falso y falso. Bien, ya hemos terminado esta fila. Lo vamos a pintar de otro colorcito también para poder identificar. Aquí ya está un lila. Bien, y por último, ya lo tenemos, ya hemos resuelto todo este corchete, solamente nos faltaría el resultado del corchete, que es la columna en lila, con la proposición P, con el conectivo lógico de implicación. Entonces, para facilitar nuevamente voy a copiar los valores de P, que son verdad, verdad, falso, falso. Bien, y tengo que operar con estas dos columnas la implicación. La implicación me dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en ese único caso es falso. Entonces, voy buscando el único caso donde el antecedente es verdadero, es esta segunda fila, pero el consecuente es verdadero. Entonces, esto sería, no sería falso, sino sería verdadero. Entonces sería verdad, verdad y verdad, ¿no? Entonces, observamos, todos serían verdaderos. A este resultado, fíjense, el resultado de esta fórmula proposicional, el resultado son todos verdaderos. Cuando ocurre esta situación, a este resultado se lo denomina como una tautología, cuando todos son verdaderos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que realizar la tabla de verdad de esta fórmula proposicional. Observamos, tenemos solamente dos proposiciones también, ¿no? Aquí tenemos ya las dos columnas para las proposiciones. Cuando tengo dos proposiciones, los posibles casos son 4, ¿no? La mitad de 4 sería 2. Entonces, para la primera columna, 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad. Y luego tengo 1 a 1, verdad, falso, verdad, falso. Listo. Lo que tengo que operar sería las negaciones actuando directamente con las proposiciones simples. El caso aquí tengo con P, entonces sería falso, falso, verdad, verdad. Vamos aquí con Q, falso, verdad, falso, verdad. Luego, ya tengo esto, vamos a ir coloreando para identificar los pasos. Este sería ese color, lo vamos a pintar con celeste, ahí está. Y, nos estamos olvidando aquí de no P también, se vuelve a repetir, falso, falso, verdad, verdad. Entonces, este es el primer paso que hicimos, todos de color celeste. Bien, luego dijimos los paréntesis, tenemos aquí dos paréntesis, es indistinto, realizamos esto primero o realizamos este otro. Podemos realizar este porque ya tenemos las dos columnas para trabajar. Entonces, la conjunción dice, si ambos son verdaderos, entonces será verdad, aquí tenemos un caso, verdad, y los demás serán falsos, no hay más, falso y falso. Bien, a este otro le vamos a pintar de otro color, le vamos a dar un colorcito, no sé cualquiera aquí, este medio café. Luego este otro paréntesis que tendría que trabajarlo, para trabajar voy a copiar los valores de Q de esta columna, voy a copiarlos esos. Entonces tendría verdad, falso, verdad, y falso. Bien, la implicación, si el antecedente es verdadero, aquí tengo dos casos, y el consecuente es falso, ese es el único caso donde será falso. Entonces será falso, los demás serán verdaderos, verdad, verdad y verdad. Bien, este es el segundo paso también que hice, le vamos a pintar del mismo color. Listo. Por último, ya tengo resuelto los paréntesis, me falta el de doble implicación. El de doble implicación, la tabla de verdad me dice, si ambos valores son iguales, en ese único caso serán verdaderos. Bien, veamos. Esta columna, tenemos que trabajar esta columna con esta otra columna, porque son los resultados de los paréntesis. Bien, si observamos, no hay donde coincidan, o sean iguales los valores de verdad. Aquí es verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, falso, verdad. Por lo tanto, ninguno es verdadero, todos serán falsos, falso, falso y falso, ¿no? Y el resultado de esta fórmula proposicional, si observamos, todos son falsos. Cuando todos son falsos, como es este caso, a esta tabla de verdad o al resultado se lo denomina como contradicción. Su resultado es una contradicción, ¿no? Bien, y por último, para completar esta parte y no alargar el video, el resultado del primer ejemplo que dimos, fíjense, no podemos decir si es tautología o es contradicción. Cuando es ese caso, cuando no se define bien, se lo denomina contingencia. Bien, espero que les haya servido este video de ayuda. Hasta luego y muchas gracias.